Entonces ya aparte de las figuras estas más relevantes, pues hemos ido metiendo el testimonio que ellas nos han ido diciendo, los testimonios personales, que entonces nos han enriquecido mucho más todavía la exposición. Y entonces, por ejemplo, pues nos ha gustado mucho Concha, que tiene 95 años, incluso me llamó para preguntarme ayer si iba a poder venir o no, dependiendo de lo malita que estuviera y demás, y no ha podido venir la mujer. Entonces, en entrevista personal con ella, ella es la que sale en La voz dormida, la que está en la celda de castigo, que se tiró 1 año y pico en la celda de castigo. Y ella me decía que no eran presos políticos, que no eran delincuentes, que eran presos políticos. Entonces dice que ella todo su empeño también iba a consistir en lograr ese reconocimiento, en que no eran delincuentes, sino en presos políticos, que era lo que intentaban pues humillarles para irlos bajando. Y entonces pues eso pues ya se lo hemos hecho el reconocimiento a Concha. A Mariluz pues también la tenemos y entrevista con ella, pero Mariluz, como va a estar aquí, pues ya os lo cuenta ella. Y luego hemos utilizado la cerámica, también porque como siempre la cerámica ha sido un arte menor, pues al igual que las mujeres, pues siempre hemos sido como de segundo, ciudadanas de segunda y demás, pues lo hemos querido hacer también en un arte menor, en la cerámica, pero la cerámica tiene una particularidad y que es súper resistente. Entonces en las grandes excavaciones y dentro de 1000 años se podrá romper, pero no va a desaparecer. Entonces hemos querido dejar ese pequeño legado. Y luego son bolsas, la simbología de las bolsas y de demás, pues es para que se nos quede el regalito, ¿no? Para que estemos de acuerdo con el regalito que estas señoras nos van a ofrecer. Y nada, y ahora ya Mariluz nos va a contar su experiencia personal y su vida, y luego nos hará una reflexión también sobre la mujer y el trabajo y con la situación actual, Josefa. Bueno, pues yo de momento salud a todas, porque sé que todas las que estáis aquí, pues todas tenemos la misma ideología, luchadoras por la libertad, cada una con lo que hemos podido. Entonces, el tema que es, claro, de las mujeres olvidadas. Todas las que ha dicho aquí Esther son muy bien, hay que reconocerlas, han quedado en la historia. Pero es que en la historia nuestra, por lo menos que a mí me tocó vivirla, aunque era pequeña, ¿cuántas mujeres muy ejemplares, anónimas, dieron la vida? Lo mismo en el campo de batalla que en los servicios sociales. Después, en la posguerra, los fusilamientos fueron en masa de mujeres, todas muy valientes. Y no digo nada de las de los guerrilleros por los montes, las que murieron inocentes completamente, solo por ayudar a su familia o por buscarles comida o eso. Todas aquellas mujeres, que la mayoría son anónimas, pero fueron luchadoras. Y es que en este país en el que vivimos, la mujer, pues, ha sido siempre, como se dice, la que ha tirado del carro, la que ha sido esclava del marido, de la familia, de todo. Hemos trabajado en todos los oficios, nunca ha sido reconocido. Y ahora, un poco tiempo que hemos prosperado algo, pero sí seguimos siendo esclavas. Esclavas la mujer, cada una en nuestra cosa. Y por bien que vaya, pues claro, mira, los hombres son necesarios, porque no sobra nadie en esta vida. Y un compañero vale mucho. Pero que las esclavas han sido las mujeres. Por muy bien que las haya ido, no han sido nunca reconocidas. Y hoy nos queda mucho por hacer todavía. La mujer ha criado hijos, ha trabajado, ha estado en las puertas de las calles, ha estado en las sierras, o sea, en todas partes. Y hay algunas que se han reconocido, merecido está, pero la mayoría
son anónimas. Y claro, de esa generación, pues vengo yo, porque a mí me tocó, pues siendo una niña. Yo ya conocí la República, he conocido la guerra, he conocido la dictadura, y mi memoria pues alcanza de lo que he vivido. Pero la historia es tan amplia por todas partes, que claro, hay que escuchar a otros, hay que leer, o sea, que hay que saber para darse una idea. Pero que luego el mal de todo siempre viene de lo mismo, de que nos han criado en la ignorancia y en el miedo, y que no hemos podido hablar, y que si alguna ha tenido la suerte de tener a la familia que le haya contado algo, pero si no, pues nada, las mujeres aquí no nos dejaban libre, no libre, sino que era la única diversión, la iglesia. Que había fiestas, que había las procesiones, las marchas a las iglesias, esas que había, las ermitas, o sea, esa era la diversión de la mujer. Y luego todo era pecado, todo lo que hacía una mujer era pecado. Porque una cosa que hoy se ha adelantado bastante, que yo estoy de acuerdo, es que una pareja, hombre y mujer, es libre para quererse o para trabajar o para lo que quiera, cosa que antes también estaba prohibido. La que no pasaba por la iglesia no tenía derecho a nada. No tenía, y en fin, la que tenía un hijo, bueno, como si hubiese hecho un crimen. Y eso nos ha pasado toda la vida. Y claro, hay que seguir luchando para que eso vaya prosperando y animar a los jóvenes de que respeten, eso sí, que se respeten, pero que sean libres. Y hoy que tenemos una juventud, mujeres y hombres, muy preparada, me parece a mí, en una mayoría, no toda, pero bueno, que tenemos que ayudarlos y contarnos la historia, porque la historia se vive de una forma cada uno, pero no todos igual. Pero luego cada uno la escribe también a su manera. O sea que tienes también que confrontar una lectura con otra y lo de unos y otros para sacar la verdad. Porque la verdad es que ha sido como un delito en este país. El decir, oye, yo he hecho esto, eso no se puede decir. Y ocultar las cosas. Y venga, claro, así nos hemos criado. Yo ya os digo, no es que tengo ninguna preparación, solo os digo lo que mi memoria recuerda. Y son tantas cosas, porque mira, cuando los años 30, que yo lo viví, cuando la República, pues las mujeres, sobre todo en Madrid, que en otros sitios tampoco se atrevieron, se cortaron el pelo y se cortaron la falda. Y ya eso ya era un desastre, ya eso de las faldas por debajo, por la rodilla, ya era un crimen. Y cortarse el moño también, porque hubo unos tiempos que se llevaba a lo garzón, que fueron los años 30, que estaban las mujeres muy guapas, con eso. Claro, yo también era, pero yo era una niña. Pero es que en los pueblos desde niñas ya llevaban las trenzas y los moños. Y claro, y no se lo cortaban, y el pañuelo a la cabeza. O sea, todo aquello fue como una ventana abierta a la civilización. Claro, nos duró poco tiempo, porque en aquellos tiempos también se veía a las mujeres con pantalones, que iban a excursiones, iban cosas, y claro, luego ya vino la guerra, y entonces ya las mujeres llevaban monos, llevaban pantalones, y estaban muy guapas. Pero después, al acabar, toda la que se había puesto pantalones, toda esa era censurada, si no se la quitaron del medio. Porque esa ha sido miliciana, porque ha llevado pantalones. O sea que era un delito. Una cosa tan práctica que hoy la llevamos hasta las viejas. Y en aquellos tiempos no iban más que con el manteo y el moño, y para toda la vida. Y claro, esas cosas yo las he vivido, he alcanzado a vivirlas. Y ahora veo el progreso y me parece muy bien eso, pero falta mucho. Porque hace falta no solamente disfrutar de eso, sino practicarlo. Practicar la libertad y enseñar a los demás. Cuando te juntas con gente joven,
que quieren escuchar, porque hay muchos jóvenes que les gusta escuchar y que a lo mejor se quedan con la boca abierta cuando te oyen hablar, porque y eso es posible que haya pasado. Pues ha pasado eso y más, porque hay cosas que han pasado que son espeluznantes y hasta los propios que las han pasado las ocultan. Y luego ya en mujeres, como se dice de mujeres, pues mira, ahora os voy a leer una poesía y os voy a contar la historia de una mujer, que esta mujer estuvo presa bastantes años, ya se ha muerto desgraciadamente, y está por aquí en las cestas que en una que estoy yo, está también. Claro, porque como os he dicho, he ido recogiendo luego los testimonios que cada una de ellas me decía. Entonces, Matilde Landa, el Socorro Rojo, todo lo que ella está diciendo va también en su bolsa y es su testimonio. De todas formas, la poesía, puedes decirla luego a última hora para cerrar el... Sí, os digo después y os digo la historia de esta mujer. La historia sí. Claro. Cuenta la historia y luego la poesía lo último para cerrar, que Marilu siempre nos hace un regalito de cerrar. Siempre os traigo alguna, pero esta es que me lo ha contado ella, me lo contó directamente y fue de una mujer que entró en la cárcel sin saber leer. Y de memoria se aprendía las cosas. Claro, son mujeres olvidadas, no es que tenga, pero tuvieron mucho mérito, todas aquellas que son. Y luego en mujeres célebres, oye, las hemos tenido muy buenas en la historia, porque esta habla de Campoamor, que fue la que legalizó el voto, pero estaba la otra, Victoria Kent, que la daba miedo de dar el voto a la mujer, porque sabía que se le iban a llevar los curas, eso. O sea, que no es que no quisiera, es que la daba miedo, es que tenían mucha influencia entonces. Y es que las mujeres no habían aprendido otra cosa. Y como no habían aprendido, pues claro, hubo mujeres, pero luego, coño, luego estuvo Federica Montseny, coño, que legalizó el aborto. Coño, pues otra también que se tuvo que ir, porque también fue otra de las malas. Y hubo muchas mujeres muy célebres. Pero si volvemos a la historia, yo leí ya hace muchos años un libro que hubo una mujer que era griega, que era Calfunia la Salidora, que a los jueces los callaba. Y claro, era mujer y no podía tampoco desarrollarse. O sea que ha habido muchas mujeres y hoy en la actualidad las hay más todavía. Hoy hay chiquitas de estas jóvenes, coño, bueno, de las que voy a hablar, mira, Esther, para mí es una heroína, porque es joven, sí, es joven y se preocupa de la historia de la mujer, y hace que muchas sigamos su ejemplo, porque yo hablo de lo que sé, pero ella es de lo que la cuentan, y se preocupa de ello, entonces merece ella también, como muchas de las que están trabajando. Bueno, y no me extiendo más porque tienen que hablar las compañeras. Pero oye, pero muchas gracias a todas y que me alegro mucho de que haya mujeres que escuchen y que siembren lo que ellas piensan, que lo siembren, no que lo digan, no, que den ejemplo. Y que hoy están, porque yo he criado 3 hijas. Bueno, tienen mi forma de pensar. Bueno, la forma y de su padre también, que también lo han heredado. Pero luego están mis nietas, que ya saben más. Y yo quiero que sigan. Pero ya hay que contárselo. Hay que contárselo. Ya no es lo mismo como la que ha vivido. Porque yo, es que lo que cuento es que lo he vivido. Es que yo en los años 30, pues claro, ya estaban las cosas ya muy revueltas, pero yo iba a un colegio de catequistas. Y lo primero que me enseñaron fue la religión. Sí. Y claro, pues es lo que te se queda, de pequeño es lo que te se queda, en la imagen. Luego ya, con el tiempo, vas viendo las cosas, vas viendo los desengaños y ya te quedas con lo que te gusta. Pero es que hay personas que ese miedo no se las ha ido todavía del cuerpo, ¿no? Y siguen practicándolo y hay que respetarlas porque son felices. De esa forma. Oye, una persona que vive aquí bien y sabe que mañana si se muere va a ir al cielo, pues qué felicidad.
El que no lo creo, pues unos desgraciados. Sí, pero son cosas que hay que pensarlas. Esas no te las enseñan así. Bueno, pues nada, que ya charlaremos a eso. Así que lo que digo, salud para todos. Bueno, y ahora me toca a mí. Yo, como sabéis, soy sindicalista y también feminista. Voy casi a hacer, no sabía cuando preparaba esto, de telonera de Cristina, porque hay que reconocer que Cristina, pues es Cristina. Oye, guapa. Eso luego, Pero ya bueno. en el debate. No, yo lo digo en ese sentido cariñoso de ir reconociendo las cosas. Bueno, en especial daros las gracias por venir, dar las gracias a Esther por lo que organiza, que hay que reconocer que tiene que tener mucha fuerza de voluntad, eso hay que reconocerlo. No voy a salir de aquí Y en globo. y es eso. Y en fin, empiezo. El año pasado, os acordaréis, si algunos estáis de los de entonces, que había que calentar motores. Estábamos en la víspera de la huelga del día 29 de marzo. Este año creo que lo que hay que alimentar es mantener las posiciones que hemos ido, y que luego iré diciendo que hemos ido cogiendo. O sea, hay que mantener eso. De todas maneras, creo que dada la información que todos tenemos y todas, casi sería mejor que fuera un intercambio de opiniones, ¿no? Pero vamos, no obstante, yo ya que he escrito lo que esto os lo voy a decir. Escuchando Hora 25 por la noche, el resumen y el análisis que estaban haciendo de las elecciones italianas, un sociólogo italiano, analizando los resultados referentes a la izquierda, decía que la clase trabajadora había cambiado. A mí esto me revolvió un poco por dentro, pues eso en el fondo no es verdad, ya que las condiciones de asalariado, bien sean de cuello blanco o de bata o mono azul, la venta de la fuerza del trabajo sigue siendo la misma, la mismita, yo creo que con peores condiciones. Aunque haya calado fuertemente, es verdad, el individualismo, sobre todo en los neocon de la llamada Escuela de Chicago, y también en sus prácticas de capital, un capital, iba a decir pendenciero, y es verdad, esto nada más que el afán de recoger capital, no me salen las palabras, después saldrán. Sí, pero que también esto es posible que haya calado en parte de los trabajadores. Cuando el año pasado, ya os digo, os decía, en vísperas de la huelga del 21 de marzo, os hacía ver lo que se nos venía encima con la ley de la reforma laboral y cómo era necesario plantar cara, puesto que se cargaba lo que es el sistema laboral. Lo ponía como contraposición, o sea, lo fácil que era entender que se cargue en el sistema de la sanidad pública y que no calaba tan fuertemente en nosotros, en la ciudadanía, lo que era cargarse el sistema laboral. Pues esto era romper la negociación colectiva con todo lo que eso conlleva, es decir, es dejar en el mayor desamparo a la mayoría de los trabajadores de las empresas pequeñas, y que su representación sindical, por muy imperfecta que sea esta representación sindical, pues desde luego no es lo mismo que no tenerla. Os digo un hecho, un sobrino mío está trabajando en una empresa pequeñita que son 3 o 4 trabajadores. Bueno, pues de golpe y porrazo le ha quitado 200 euros que le daba, pero que no tenían que pasar
por la nómina y el vale de la comida. Eso ha sido pegarle un palo que le hunde. Y el otro protestó. Y está sindicado. Pero protestó. ¿Y sabes lo que le contestó el señorito? Pues te doy 20 días por año y fuera. 20 días por año, en 5 años que llevaba trabajando. ¿A dónde va ese hombre con 40 y algún año con eso? En fin, que ver cómo está el asunto. La cantidad de despidos con ellos y sin ellos que está habiendo en nuestro país sin necesidad de pasar por la administración pública. Y siempre empiezo con esto, pues la inmensa mayoría en España somos, bueno, la inmensa mayoría, yo diría que prácticamente todos, somos necesitados de un salario para poder subsistir y poder acceder a una vida digna y, por supuesto, la continuación de la vida laboral, una pensión justa. Sabéis que hay casi 6 millones de parados. Clama al cielo que miles de familias, todos sus componentes en edad de trabajar, estén en el paro. Y esto os digo de verdad, cuando lo escribía decía, qué terrible debe ser eso. Yo he conocido el paro, pero no en esas circunstancias. Y cuando hay ese afán, y hay que tener cuidado con él, de crear emprendedores, ese afán que hay ahora de crear emprendedores hasta debajo de las piedras, es una manera de romper toda la cultura colectiva que tenemos. Porque solo cuando somos unos pocos y nos ayudamos y estamos juntos, podemos hacer algo, pero mientras no. Pues con esa forma de trabajar, la persona es empresa, trabajador. En resumidas cuentas, es el individualismo personificado. Preparaba, pero no lo voy a leer porque va a ser un poquito largo, pero preparando esto había el calendario del obrero del 2009, que era pues eso, instruirse y combatir la ignorancia, acortar las horas de trabajo, elevar los salarios, tener independencia y odiar la vileza, servir y destruir la tiranía, en fin, todas esas diríamos, tendencias y ansias que hemos tenido la clase trabajadora, la clase obrera, desde los inicios que fuimos conscientes de eso. Este capitalismo neoliberador, depredador, es criminal, y eso hay que decirlo. Como decía hace pocos días una joven a los banqueros en el Parlamento a propósito de los desahucios, cuando el año pasado veíamos lo que se nos venía encima con el PP, la realidad ha superado lo que creíamos en la imagen, lo que imaginábamos, lo ha superado. Corrupción por todas partes, recortes por todos los sitios, el drama de los desahucios, que como decía en El País, venía ayer, que me quedó grabado, que dice: los desahucios son el límite moral del sistema. Eso es muy grave. Y yo no sé, pero a vosotras y a vosotros es clarísimo que se os remueve el alma. A mí, cuando veo, perdonar, me voy a otro, pero es que cuando yo veo a la gente que se les destruye la casa, bien porque haya inundaciones, pero que también, que los echen así, de esta manera. Hace poco una mujer de 85 años, me cago en la mar, por favor, pero ese tío o tía que fuera los dueños de la casa, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es esto? Y pagaba 100 y pico, que no era tampoco, vamos. Pero en fin, que es impresionante que en tan poco tiempo se estén cargando todos los derechos que tanto costó conseguir. Y eso, vamos. La sanidad pública, como probablemente Cristina
explayará más este ataque tan depredador, repito, esa palabra es así, queriéndola privatizar por todas partes, el copago, el retirar las medicinas de la seguridad social que según publican los medios, se está dando el caso ya que estemos, yo también lo he dejado de hacer, pero he dicho, no puedo hacerlo, estén dejando de tomarlas por el sobrecargo económico que ello conlleva. El deterioro que existe en la asistencia en los hospitales por falta de medios y de personal. Enfermeras amigas, que también conoce la amiga Cristina, decía, claro, no es lo mismo que te pongan un esparadrapo de 10 céntimos a que te le pongan de 5. No es lo mismo que tengas una gasa de tal calidad a que tengas una gasa de menos. ¿Qué es eso? Y es que todo eso entra dentro de lo que es la sanidad pública. O sea, la sanidad pública y cómo la quieren privatizar. Y ahí es donde están las diferencias. Porque dicen, es la gestión. Unas narices la gestión que se cree la gente cuando estás en los ambulatorios, que es solo llevar los papeles. No señora, no señor, no es eso, no es eso. Y es que hay que chillar y no se puede una callar ni en la cola del, bueno, ahora no hay cola para el pan, pero en la cola de los ambulatorios y de donde sin querer me voy a los tiempos en que yo estaba en la cola del pan. Pero bueno, eso por suerte ha pasado. Vamos, y los emigrantes retirarle la asistencia médica. Yo conozco de una ucraniana en el Escorial que la pobre, pero claro, estaba sin papeles, también los dueños de ahí, la madre los trajo. Resultó que había estado cuidando a un señor con Alzheimer. Sabemos lo que da de sí esa enfermedad, eso es terrible. Y bueno, se muere el señor y la señora, por amabilidad, la deja que siga durmiendo allí, en casa, la deja en la habitación. Pero se pone mala. Va al médico y le dice a urgencia que tiene que pagar 80 euros. Y claro, no los tiene. Se vuelve otra vez, pues a ver, y vuelve otra vez a otro sitio. Y así, hasta que yo no sé qué es el resultado ladrando con esto. Con eso, porque la pobre tendría que vivir con ese. Luego, también, a mí me dejó un poquito perpleja, y es que la vacuna contra la meningitis, que sabéis que eso es terrorífico en las familias, que hay que se coja la meningitis, pues ya cuesta 80 euros. Hemos tenido un tiempo, por lo visto en sus tiempos, se pagaba, porque es una cosa opcional. Pero en los tiempos debió de ser de Zapatero y compañía, pues eso se retiró. Pues ahora ha vuelto otra vez. La ley de dependencia, ¿qué queréis que os diga? Prácticamente la han dejado vacía de contenido, puesto que han retirado cientos de miles de millones del presupuesto. La educación, que es el pilar de las posibilidades para no solo crear ciudadanos, sino el acceso a la igualdad de oportunidades. No hay que engañarse. Esta derecha cerril y caciquil nunca quiso la igualdad. No puede soportar que el hijo de sus obreros vayan a la universidad y les den copones con la barbilla